Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras. Arrancamos la semana, mejor dicho, ya estamos en la semana, pero vamos a analizar tres activos, sí, correspondientes a los 3 días que pasaron. Activos muy fuertes de distintos sectores, Netflix, Apple y Progressive Corp, así que quédense hasta el final. Vamos a estar apareciendo en la parte inferior izquierda y acuérdense, sí, el disclaimer de todos los videos, esta es mi visión particular de los mercados, cada cual tiene que hacer su propio análisis y operar en consecuencia. Yo soy inversor individual y dueño de mercado de capitales y agente productor independiente matrícula CNB 1315. Vamos a arrancar con el primer activo, que es Netflix. Bueno, qué decir de este activazo, activo del sector entretenimiento, del sector streaming. Vamos a ver cómo estamos primero desde el punto de vista técnico y también desde el aspecto fundamental. Y si vemos a Netflix primero desde el punto de vista del análisis técnico, tenemos un activo muy fuerte ya de larguísimo plazo, o más que nada de larguísimo plazo de su salida a cotizar, mejor dicho, que ya está cotizando Netflix desde el año 2002 aproximadamente a la fecha. Esto lo hemos visto en videos anteriores, pero fíjense cómo progresivamente el activo fue marcando una fortaleza muy fuerte, muy alcista, sacando lógicamente periodos de crisis, en donde, bueno, es un activo que tampoco se salva así de tener caídas bastante fuertes, pero que después de romper la zona de los 42,62 nunca hizo mínimos anteriores, siempre fue en proceso de hacer máximos superiores a los que iba dejando después de correcciones, después de momentos complicados de bolsa. Y en donde estamos ahora, bueno, estamos en un momento, al menos desde mi punto de vista, bastante interesante todavía, desde el punto de vista de lo técnico. Ya habíamos compartido, sí, hace algunas semanas, hace algunos meses, una gran figura así de triple suelo activado por análisis técnico después de ruptura de máximos entre mínimos, 588 con proyección todavía hasta la zona de los 719 con 85 centavos de dólar, único máximo en los 701,16 y la zona de soporte clave, al menos de mi punto de vista, de muy corto plazo tenemos la media en la zona de 574,42 centavos de dólar. FIBO 38.2 que pasa por los 545.56 y sobre todo, y más que nada, esta es la zona que hay que monitorear, al menos ya de mediano a largo plazo para que no haya un deterioro, es no anular esta figura que todavía la tiene activada por análisis técnico, que pasaría únicamente si rompe la zona de los 466.07 y sobre todo después, ya me parece que acá sí no tendríamos un soporte recién en los 397.24, en la zona de los 293 centavos de dólar y ya, bueno, obviamente otros soportes ya habría un deterioro bastante claro ya de mediano o corto plazo o digamos rompiendo ya esta zona, la zona de los 448,02 centavos de dólar, pero mientras no anule la figura, esto parece un pequeño retroceso a la zona de la media, inclusive por los indicadores que vamos a ver a continuación. Bastante purgados tanto el MACD dando venta hace bastante, pero queriendo curvarse al alza. Fíjense que acá parece que está queriendo curvarse al alza. ¿Por qué decimos esto? Porque el RSI ya había intentado entrar a la zona de sobreventa, no llegó, pero apunta para arriba, está en 44, bastante purgado, lo mismo el estocástico, que acá sí, ya tenemos una señal de compra, veremos si sale de la zona de sobreventa, pero está bastante sobrevendido, algún rebote se tiene que venir, muy probablemente para buscar máximos de toda su historia, pero un activo con mucha fortaleza de mediano a largo plazo y sobre todo con todavía esta estructura técnica al menos en el gráfico bastante clara hasta la zona de los 719,85 centavos de dólar, al menos por análisis técnico, pero vamos a ver la parte fundamental porque es muy interesante algunos ratios que tiene Netflix, que yo creo que es la que le está ganando al menos en el sector a Disney, que lo está haciendo ahora de corto plazo mucho más flojo que Netflix ahora. Fíjense por ejemplo el ROE es bastante elevado, por arriba de la industria que marca 10,6, Netflix lo tiene en 33%, lo mismo la ROA es de 13,6, muy buenos dos ratios en cuanto a su rentabilidad. La industria acá en este sentido marca un 6,5. Lo que tiene que ver con la parte de la beta, tenemos sí una beta acá tampoco tan excesiva, es decir, no es un activo que hoy se considera con una volatilidad muy alta, inclusive estamos por debajo de lo que marca la industria. Y lo que tiene que ver con su ratio de valoración, sobrevaloración e infravaloración, tenemos una infravaloración, al menos desde el punto de vista fundamental, de casi un 20,7%, bastante interesante. Este otro aspecto debería estar en 788 dólares, esto lo estiman los analistas fundamentales para Netflix. Si acá tenemos un ratio un poquito más de sobrevaloración, al menos que nos marquen la relación precio-beneficio. La empresa Netflix está en 54,9, la industria marca 32,4 y el mercado 17,2. Acá sí tenemos un aspecto que está un poquito más por arriba de lo que marca tanto la industria como el mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital, es buena, es positiva. No estamos, digamos, en un nivel bastante elevado en este sentido, pero 27,9
Al menos pasamos también a la parte de la industria que marca un 10,6. Así que interesante también el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años. Y lo que tiene que ver con el ratio de la parte patrimonial. Acá sí creo que tiene mucha deuda. Esto es un aspecto que tiene que ir reduciendo al menos de manera progresiva. Netflix me parece que es algo que tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque tiene una relación de deuda neta a capital y este ratio de endeudamiento es bastante elevado. Lo mismo la reducción que le va costando y la cobertura de deuda. Evidentemente es algo que tiene que ir mejorando, sí va cubriendo intereses, pero creo que quien tenga Netflix, al menos esto es un aspecto a ir siguiendo en los años que vienen para ver si mejora al menos esta cuestión. Sí tiene un management también experimentado de 2,6 años para quienes gestionan esta gran compañía, y lo que tiene que ver con al menos pronóstico de crecimiento todavía es casi un 22,62% anualizado, así que muy interesante Netflix. Vamos a la siguiente, que es Apple. Y la siguiente, bueno, es un activo que todavía tengo en mi cartera de mediano a largo plazo y que lógicamente la mantengo. Vamos a explicar las razones, vamos a explicar dónde estamos, tanto de lo técnico como de la parte fundamental. Sí, sobre todo ahora que viene Navidad, que viene quizá el periodo ese navideño del rally de diciembre. Vamos a ver si Apple también está al menos a tiro con eso, cómo estamos primero de la parte técnica. Y desde la parte técnica, bueno, primero no hay que olvidarnos que venimos sí con una larga, este sí es un activo Apple que tiene una larga data de años de cotización bursátil, 1980 a la fecha. Sí que cuando empezó a cotizar le costó bastante los primeros años, esa es la realidad, menos los primeros 10, los 15 años, pero fíjense lo que fue la progresión de este activo del año 2004 a la fecha. Sí, un activo muy fuerte, sí nos había dejado ya en el 2001, después de la crisis. Sí, este es un activo que también dentro de las crisis empieza a caer muy fuerte y no es ajeno un poco a lo que le va pasando al mercado, pero fíjense, ahora estamos haciendo nuevos máximos. El día de la fecha, hoy mismo estamos marcando nuevos máximos con Apple. ¿Y qué es lo que vemos, al menos independientemente de este gran rally que tuvo desde, de larguísimo plazo, un activo fuertísimo, mucha fortaleza de largo plazo, y el sesgo al menos de corto plazo es muy bueno. Muy bueno, ¿por qué? Porque volvemos a repetir, hoy estamos marcando máximos de toda su historia, 174,51 centavos de dólar para el precio actual de Apple, que en cuanto al timing acá sí, no es lo que vimos por ejemplo en Netflix y con Progressive Corp, que también la vamos a ver a continuación de otro sector, pero este sector y particularmente Apple es un activo muy fuerte que después de alguna corrección, por ejemplo a niveles de la zona de la media, cuando tenemos alguna formación de alguna estructura técnica o un periodo de consolidación de largo plazo, también se puede llegar a incorporar sin lugar a duda y ir sumando posiciones. Generalmente en este tipo de activos se puede hacer esto de termina de corregir y vamos sumando posiciones, y sobre todo en lo que está fuerte, al menos hasta que no deje de estarlo, hay que estar en este tipo de activos muy fuertes. Y sobre todo, ¿por qué? Porque teníamos un máximo que había marcado la semana anterior y ahora obviamente ese máximo lo supera, estamos en 174,48, no hay resistencias, en proceso de subida libre, y sobre todo porque fíjense, la media 200 está siendo ascendente ahora en este momento, y el primer soporte lo va marcando la zona de la media 200 en 141,24 centavos de dólar, el FIBO 38.2 en 128,68, y sobre todo la zona que no tenemos que perder de mediano a largo plazo son los $100 aproximadamente para Apple. Por debajo de eso sí, ya casi no hay soportes, nos tenemos que ir al mínimo de marzo que pasa por los 52,97, pero un activo muy fuerte, muy alcista. El timing, volvemos a repetir, no es para entrar en este momento, hay que esperar alguna corrección de mercado, sí, pero quien tenga en cartera es un clarísimo mantener, porque los indicadores también, fíjense acá sí, ya hay varios que están sobrecomprados. No es como, volvemos a repetir, no es lo de Netflix, no es lo de Progressive Corp, que también la vamos a ver a continuación, pero fíjense, MACD dando compra por arriba de cero, una RSI ya en la zona de sobrecompra. Acá al menos tendría que purgar en algún momento con alguna corrección de indicadores para después sí, seguramente seguir al alza. En 75 el RSI en zona de sobrecompra, y acá sí el estocástico queriendo entrar a la zona de sobrecompra en 79, pero veremos a ver si el activo es capaz de, haciendo nuevos máximos, corregir al menos en algún momento. Desde lo técnico, impecable, al menos la performance que va teniendo. Y vamos a ver la parte fundamental, sus principales ratios. Si vemos lo que tiene que ver con su rentabilidad, hay algunos activos que tienen este tipo también de fundamentales espectaculares, como tiene Amazon. Fíjense lo que es la rentabilidad de Amazon, al menos al día de la fecha. En cuanto al ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 150%, impresionante. Si la industria marca un 22,1, estamos muy por arriba de este
de este ratio. Lo mismo la arroba, fíjense, la empresa marca un 26,9, doblamos la parte de lo que es la industria en 10,6, y lo que tiene que ver también con la parte de la beta, a hoy Apple es un activo que no se considera volátil, al menos en cuanto a lo que marca, lo que nos indica la industria o su industria, ¿sí? Así que estamos en ese sentido bastante con un ratio de volatilidad, con una beta bastante razonable, y sí marca una sobrevaloración. Esto quizá, lógicamente, estamos en máximos, habrá que esperar también que desde la parte fundamental esto vaya purgándose en algún momento, ¿sí? Obviamente los activos no suben para siempre, así que hay que ir haciendo este seguimiento sin lugar a dudas. Debería estar un precio razonable de 111,82, estiman los analistas fundamentales, y lo que tiene que ver, sí, con la relación precio-beneficio, ya este aspecto es un poquito más neutro, al menos a mi punto de vista. La empresa marca 29,7 veces, la industria un 13 y el mercado 17,2. Acá estamos un poco más arriba que estos dos parámetros, tanto la industria y el mercado, pero tampoco estamos con digamos, una relación precio-beneficio demasiado excesiva o demasiado exagerada, así que un aspecto más neutro que otra cosa. Sí, fíjense la rentabilidad futura de capital a 3 años, el ROE futuro es muy bueno, no es bueno, es buenísimo, 133,7% al menos en cuanto a este ratio, al ROE futuro. Muy interesante, porque la industria marca un 22,1, en el barómetro estamos casi en el máximo, así que eso se condice con lo que es Apple sin lugar a dudas, y al menos por el momento. Situación financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Acá sí, la realidad es que tiene un coeficiente de deuda bastante elevado. Esto es otra cuestión. Al menos yo, como accionista también de Apple, lo voy siguiendo. A ver, porque lo que intento hacer, al menos con las acciones que tengo de mediano a largo plazo, es esto: ir evaluando la progresión en cuanto también a la parte patrimonial, si que vaya al menos reduciendo deuda, qué es lo que le está costando un poco más, y que este nivel de endeudamiento también lo vaya, sí, al menos acomodando. Probablemente lo haga así más adelante. Cubre deuda e intereses por el momento, aspecto ese sí positivo dentro de la parte patrimonial, sí, y obviamente la parte de dividendos no es tampoco el fuerte de Apple, al menos de momento, sí, pero tiene un management experimentado de 4,4 años para quienes manejan este activazo que no tiene perspectivas tampoco de crecimiento por todo lo que viene subiendo, pero está en proceso de subida libre. Es un claro mantener para quien lo tenga en cartera, y quien no lo tenga, bueno, esperar a alguna de esas caídas de mercado cuando todo se vuelve negativo. Este es uno de los activos que, después al menos de una pauta técnica, hay que empezar a pensar en incorporar en la cartera a quien no lo tenga. Así que vamos a la última, Progressive Corp. Y llegando ya al final, bueno, vamos a ver Progressive Corp, este gran activo, sí, del sector seguros, sí, sector que en lo personal no lo tengo en mi cartera porque tampoco se puede tener todos los sectores del mercado, pero activo muy interesante este, que si bien no tiene CDR, obviamente para quien opera afuera, quien no opera afuera, obviamente dejamos en los enlaces y en la descripción para que puedan abrirse cuenta en eToro, por ejemplo, que es un broker, al menos que yo también utilizo para todos aquellos activos que no tienen CDR, ¿sí? Por ejemplo, este que vamos a ver a continuación, que vamos a ver primero cómo estamos de la parte técnica y después los ratios fundamentales, que son muy interesantes. Y nos vamos a ver el último activo del video, que es Progressive Corp. Nos vamos al sector, sí, de seguros, sí, seguros particularmente de autos, seguros residenciales. Bueno, una de las empresas una de las compañías más importantes de seguros de Estados Unidos, que desde que salió a cotizar, sí, acá en 1980, acá también tenemos un activo que viene con un recorrido, sí, en bolsa hace muchísimo tiempo. Este sí que le costó bastante menos. Fíjense la progresión que tiene de mediano a largo plazo, es muy alcista, sacando las crisis, ¿sí? Años 2000, obviamente 2006 o 2005, casi 2008, que fue también la crisis en donde todo el mercado caía en general. Este activo no es la excepción, obviamente como la gran mayoría de activos. Y en donde estamos ahora en lo personal, ¿sí? Después de esta perspectiva de largo plazo muy alcista que vemos en el gráfico, en gráfico semanal. En gráfico diario vamos a ver que estamos al menos en un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque habría activado una figura de triple suelo, si al menos por análisis técnico, después de fue una ruptura, me parece que todavía le faltaría, pero técnicamente la tenemos. Sí, la habría activado ayer, cuando rompió la zona de los $97 aproximadamente, hasta los 104,22, y anula esa estructura si rompe la zona de los 89,80 centavos de dólar. Tiene ahora la zona de la media como soporte clave, sí, en la que pasa ahora en este momento por la zona de los 94, sí, con 18 centavos de dólar. Es la zona que no debería perder a menos de muy corto plazo, y sobre todo esta zona, sí, la zona de los 89 dólares, aproximadamente 88, que en caso de romper ya esta zona, anula la zona o la figura de triple suelo, habría un deterioro ya de corto plazo,
Y sí, el ratio riesgo es interesantísimo. ¿Por qué? Porque este suelo únicamente no es una figura técnica que está clarísima en el gráfico, sino que lo hace sobre la corrección de la primera zona Fibonacci, la zona del 38.2, y que ya al menos nos pusimos por arriba de la zona de la media. Esperemos, ojalá que no la rompa, porque la rompe y ya quizá habría un deterioro de corto plazo, sobre todo esta zona como decimos, anularía la figura y ahí sí ya tendríamos soportes recién en la zona de los 84 centavos, 84 dólares aproximadamente, en los 79.53, que es esta zona, la zona del FIBO 61.8, y ya nos tendríamos que ir, después de romper esta zona, ya un deterioro de mediano a largo plazo. Dudo al menos por esta perspectiva que tiene de mediano a largo plazo, que es muy alcista, y después de alguna corrección o descanso como el que me parecería que está teniendo ahora, podría tener un timing interesantísimo. Y sobre todo por algunos ratios, algunos indicadores que están muy interesantes, como al menos dando compras. Fíjense, el MACD dando compra por arriba de 0, un RSI ya por arriba de la zona de 50, fíjense en 52, y lo que tiene que ver con el estocástico, si este sigue entrando a la zona de sobrecompra, quizá este indicador un poquito más cansado que el resto, pero podría consolidar un poco más, y mientras no pierda la zona de la media y sobre todo esta zona, tenemos la estructura activada y el timing, al menos en Progressive Corp, desde lo técnico es interesante. Y vamos a ver la parte fundamental porque también tiene muy buenos ratios fundamentales este activo de un sector que digo que generalmente es un sector que no lo analizamos tanto. Rentabilidad sobre recursos propios es de 21,9. Estamos casi doblando el 10,6 de la industria. Y lo mismo la rentabilidad de activos, que es de 5,9. La industria marca un 3,1, así que la verdad, dos aspectos en cuanto a su rentabilidad bastante interesantes. Lo que tiene que ver con la beta, es un activo que hoy tiene una beta bastante moderada. La industria tampoco marca en este sector digamos, una beta en cuanto a la volatilidad tampoco muy elevada, así que dentro de todo están los parámetros también de Progressive Corp. Tenemos todavía una infravaloración de casi un 9,9, esto es un aspecto un poco más neutro que otra cosa, deberíamos estar a 107,42, pero al menos tampoco nos marca nada sobre la valoración del punto de vista fundamental. Y lo que tiene que ver la relación precio-beneficio, la empresa marca 14 veces, la industria 10,7 y el mercado 17,2. Acá es un aspecto más neutro que otra cosa porque casi estamos entre la industria y el mercado, un aspecto más neutro que otra cosa, pero no hay tampoco sobrevaloración, aspecto entre neutro y positivo, se podría decir. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, al menos es una industria que tampoco es de alto crecimiento, pero es un poco más defensiva, bastante alcista de mediano a largo plazo. Y fíjense que el ROE futuro, la rentabilidad futura de 3 años, es del 16%. Estamos al menos bastante por arriba del 10,6 que nos indica la industria. Así que un aspecto más positivo que negativo, pero tampoco demasiado bueno. Sí, algo muy particular para tener en cuenta en este sector es, fíjense la cantidad de deuda que tiene de corto plazo Progressive Corp. De largo plazo parecería que cubre sin problemas, pero yo creo que es una situación a evaluar. De largo plazo, vuelvo a repetir, cubre la deuda de corto. Creo que el problema lo ha tenido de corto plazo, pero parecería que al menos sí tiene un coeficiente de endeudamiento satisfactorio en relación al capital que tiene. Así va reduciendo deuda, va cubriendo esa deuda y los intereses, así que es un aspecto más positivo que negativo, aunque el nivel de endeudamiento de pasivos de corto plazo es llamativo, sí, lo cubriría con el de largo plazo, así que estaría al menos en ese aspecto bastante contenido. Sí, es pagadora de dividendos también, de manera actual y futura a sus accionistas, y la parte del management es un management también bastante bueno, 5,8 años para Progressive Corp, que es un activazo, sí, la realidad que no se puede tener todo el mercado, pero este es un activo un poco más defensivo, por así decirlo, de un sector también bastante en crecimiento constante. Esa es la realidad. Tiene sus periodos, sí, el sector de seguros, pero fíjense, unas ganancias, un pronóstico también de 7% anualizado todavía de crecimiento. Así que veremos si esto también lo va cumpliendo Progressive Corp. Así que bueno, llegamos hasta el final. Gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios si tienen Apple, si tienen Netflix y si tienen Progressive Corp, obviamente. Y nos vamos hablando en el próximo video. Un gran abrazo a todos y nos hablamos. Chao.